Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos, según el momento del día en el que estén viendo este video de la clase de hoy. Bueno, como saben, estuvimos viendo un poco acerca de géneros académicos, ¿sí? Profundizamos en lo que son las secuencias argumentativas y también en el formato de informe, cuáles son sus características estructurales, principales rasgos, como para hacer un breve paneo general para que ustedes tengan las herramientas para ir elaborando su propio informe, ¿sí? También les había pasado un video, un documento acerca de los procesos de escritura, ¿sí? Para que vayan afianzando ese aspecto. Y como eje que va a entretejer a todos sus informes, va a ser la idea, ¿no es cierto?, que habíamos hablado de la lengua como mecanismo de exclusión. Es por ello que en la clase de hoy les voy a hablar de las variedades lingüísticas, ¿sí? De los idiolectos y registros. Comparto pantalla. Bueno, las variedades lingüísticas. ¿Qué son? Las variedades lingüísticas son las diversas formas, ¿sí? En que vamos a adaptar la lengua que hablamos cotidianamente de acuerdo a diversos factores, de acuerdo a la ubicación geográfica, a nuestra edad, ¿sí? O la situación comunicativa. Son factores que van a ir influenciando, ¿sí? La forma en la que usamos la lengua. Se dividen en dos grandes grupos que son los idiolectos y registros, más que grupos, aspectos de las variedades lingüísticas, ¿sí? Bueno, el primer aspecto de los idiolectos se va a referir a las variaciones que va a adoptar la lengua de acuerdo al usuario, ¿sí? De acuerdo a las características del hablante. Se dividen en dialectos, cronolectos y sociolectos. El primer aspecto de los dialectos va a ser una variante de la lengua según la ubicación geográfica en la que se encuentre el hablante, ¿sí? Acá vemos que tenemos una lengua oficial y una lengua que no es oficial. Tenemos un espacio que es urbano y otros que es rural, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, cuando estamos hablando con un porteño, con un tucumano o con un misionero. ¿Por qué sabemos esto? Porque hay ciertas características en el uso que le da la lengua que nos van a indicar a qué ubicación geográfica pertenecen, ¿sí? Todas estas variaciones son fonéticas, fonológicas o semánticas. Yo les propongo un ejemplo acá en el que vemos cómo se dice niño en tu país, ¿sí? Los dialectos son formas de decir lo mismo, ¿sí? Distintas formas de decir lo mismo. Como por ejemplo, la idea de niño en distintos países que hablan el mismo idioma que nosotros, el español, el castellano, van a referirse a niño de distintas maneras, ¿sí? Por el dialecto que manejan. Van a decir pibe en Argentina o chamaco en México o gurí también, que es una variedad dialectal nuestra, regional, de Misiones. Entonces son variedades de acuerdo a la ubicación geográfica. El segundo grupo, los cronolectos, va a ser una variante de la lengua de acuerdo a la edad del hablante. Esto es muy interesante porque hay términos o ideas que se refieren a lo mismo, pero según la edad del hablante, como que los va a manejar o no. Por ejemplo, las personas ancianas o muy adultas van a emplear el término arrastrar el ala para referirse a la idea que los adolescentes denominan chamullar a alguien, o que en tiempos muy antiguos era cortejar a la dama, ¿no es cierto? Son diversas maneras de decir lo mismo, pero según la edad se emplean diferentes términos, diferentes usos de la lengua. O por ejemplo, un niño muy chiquito se va a referir a su madre como mami, ¿no es cierto? Pero un adolescente lo va a hacer a través del término vieja o viejo. El tercer grupo, perdón, los sociolectos, va a ser una variante que va a adoptar la lengua según el grupo social al que pertenecemos, ¿sí? En esta clasificación va a entrar lo que se denomina jerga. Es decir, la jerga es como un código, ¿sí? Nosotros pertenecemos a distintos grupos sociales que manejan una jerga que es como un código de acceso.
Por ejemplo, a veces los adolescentes le tienen que explicar a los adultos qué significa tal cosa. ¿Por qué? Porque los adultos no manejan, o es muy difícil porque no están familiarizados con la jerga de los adolescentes, ¿sí? Está la jerga médica, la jerga científica. Acá, por ejemplo, propongo esta imagen en la que se ve que el doctor le está preguntando: ¿sufre usted de bradicardias? Y el paciente no entiende nada porque no maneja la jerga médica, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, decimos sarpullido, lo que para los médicos es erupción cutánea, o decimos dolor de panza, para lo que en la jerga médica es gastroenteritis, por ejemplo. Y bueno, estas son todas las variedades que va a adoptar la lengua según los idiolectos, ¿sí? Que se clasifican en estos tres grupos que vimos. El segundo aspecto de las variedades lingüísticas es el registro, ¿sí? Son variedades de acuerdo al uso que le damos a la lengua en determinada situación comunicativa. Es decir, que como hablantes nosotros vamos a manejar ciertas competencias comunicativas que nos van a permitir predecir en mayor o menor medida qué uso le damos a la lengua en determinada situación. Los canales que va a emplear el registro van a ser orales o escritos, y los registros se van a dividir en formales o informales. Se dice que el canal escrito es el medio más formal porque nosotros siempre tenemos que pensar un poco más en lo que vamos a escribir, ¿sí? Tenemos que respetar, como vimos en el informe, cierta estructura, cierta secuencia. En cambio, en los orales, que son en el canal oral, que es más cara a cara, audio a audio, teléfono a teléfono, no tenemos tanto en cuenta, por ejemplo, una corrección gramatical, ¿sí? No estamos pensando todo el tiempo en las normas, ¿sí? Gramaticales, por ejemplo. Entre las características del registro formal está la pronunciación correcta, un léxico preciso y variado porque no repetimos la misma palabra todo el tiempo, sino quedaría muy redundante, y también una adecuada corrección gramatical, es decir, que tiene que tiene que manejar cierta coherencia, cierta cohesión lo que estamos diciendo, ¿sí? En cambio, en el registro informal, que es un registro en el que hablamos, en el que empleamos todos los días en la vida cotidiana, ¿sí? Los hablantes usamos un vocabulario más simple y preciso porque estamos en un ambiente de comodidad, ¿sí? Ya no somos tan estrictos con las normas gramaticales. Lo que propongo acá son dos ejemplos en las que empleamos los dos registros, tanto formal como informal, pero de distinta manera, porque está la situación comunicativa en la que estamos en una reunión de trabajo y en la situación comunicativa en la que estamos con una reunión con amigos. En la reunión de trabajo no nos vamos a referir a nuestro futuro jefe, por ejemplo, usando el término che. Vamos a referirnos a él usando usted, o le vamos a estrechar la mano, no le vamos a dar un abrazo cálido, como haríamos sí con un amigo. Y todos estos usos que le damos al lenguaje, también el lenguaje corporal incluso, nadie nos los está diciendo, pero nosotros sabemos como hablantes, porque manejamos ciertas competencias, que tenemos que adecuarnos a esa situación de determinada manera. Todo esto es posible, tanto los idiolectos o registros manejan la idea de que como hablantes nosotros tenemos en mayor o menor medida ciertas competencias. ¿Competencias para qué? Para adecuar la lengua a los distintos contextos. Y es por eso que decimos que hablamos muchas lenguas, aunque manejemos un solo idioma, ¿sí? Porque son distintas maneras en las que usamos la lengua y todos hablamos el español o el castellano, ¿sí? Bueno, como complemento a este video, también les estoy adjuntando no solo la actividad y algunos ejemplos de cómo realizar la actividad, de cómo llevarla a cabo, sino también un video muy interesante del youtuber Maxi Fontán que habla acerca, acá le pongo la bibliografía, de cómo usar las palabras en Argentina, ¿sí? Se ve una situación en la que un argentino le está enseñando a usar diversas, una palabra que es la palabra palo, a alguien que no conoce, digamos, o no está familiarizado
con toda la variedad de significados que puede adoptar la palabra palo según la situación comunicativa en la que estemos, ¿sí? Pegarse un palo, etcétera, etcétera, son distintos usos que le damos a la misma palabra, pero se adaptan, el significado cambia de acuerdo a la situación comunicativa. Así que está muy interesante verlo como para que sea una lluvia de ideas para la actividad que tienen que hacer. Bueno, la clase que viene también estaremos poniendo en común todas sus producciones, así que nos vemos la próxima clase. Espero que tengan un lindo fin de semana. Saludos.